Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito desde aquí, desde los estudios de BN The Network en Miami Beach. Un saludo a todos los que nos ven desde los Estados Unidos, en Venezuela y en distintos países de América Latina. Es importante, y se los voy a pedir desde el arranque, que comience a escribir. Me gustaría saber de dónde nos estás viendo, del país de donde nos estés viendo. Sería genial que lo puedas indicar, porque eso nos da un contexto también con respecto a la conversación. Si estás en Venezuela, me gustaría saber cómo está la situación en tu estado, en tu espacio, en tu lugar. Acabo de hacer un live por mi Instagram y se lo acabo de preguntar a mucha gente que se conecta de Valencia, de Caracas, de Puerto La Cruz, y cada quien comenzó como a darme una especie de análisis de cómo ve el ambiente, de cómo ve el ánimo, porque todos sabemos la situación tensa que se está viviendo en Venezuela. Creo que Venezuela está en el ojo del mundo. Venezuela ahorita tiene la atención del mundo entero, y por eso estoy preguntando permanentemente, porque lo que yo siento que puedo aportar de este lado es escucharlos y buscar la manera de ayudarlos a que tengan el mejor ánimo posible para poder enfrentar la situación que día a día estamos viviendo. Y por supuesto, sus preguntas y sus reflexiones son claves. Cada comentario que usted hace, independientemente del grupo en el que usted se encuentre, para mí es fundamental, porque me permite saber cómo está llegando mi mensaje y también me permite conocer cómo tú piensas, qué opinas, incluso qué estás preguntando que yo pueda de repente ayudarte y apoyarte como profesional en el área de la comunicación, de la sociología, de la psicología. Uno de los emprendimientos que yo siempre he llevado adelante desde que estaba en Venezuela era el dictar conferencias. Y el dictar conferencias lo he combinado siempre con actividad deportiva. De hecho, aquí en Estados Unidos tengo una empresa llamada AP Center, Athletes with Purpose, Atletas con Propósito, donde formamos deportistas jóvenes que aspiran a ser futbolistas profesionales o que buscan una scholarship, una beca universitaria. Tenemos un centro donde estoy con un grupo de profesionales muy calificados que nos dedicamos a entrenarlo desde el punto de vista médico, nutricional, psicológico, físico, etcétera. Y ese emprendimiento está vinculado a eso, al manejo emocional. Mi experiencia con el deporte me ha permitido eso, cada día entender lo fundamental que es tener las suficientes herramientas emocionales para yo poder darle respuesta a cada circunstancia de la vida. Y independientemente de la situación que estés viviendo, siempre es importante salirse del estado de frustración. Y esto no solamente lo digo por mis compatriotas, los venezolanos que estamos fuera del país o los que están en Venezuela, sino por cualquier otro hermano latinoamericano o cualquier persona de cualquier parte del mundo. Yo siempre digo esto: no permita que su estado emocional sea secuestrado por la frustración. En el caso de Venezuela, el régimen que hay en Venezuela siempre ha jugado a frustrarnos. Ese siempre ha sido su gran objetivo. De hecho, ahorita, con la situación que se vive actualmente, están apostando eso nuevamente. Ellos tienen ya una fórmula y tienen una estrategia, una ecuación muy bien montada desde hace tiempo. Siempre que tienen el agua en el cuello, buscan la manera de comenzar a confundir, buscan la manera de comenzar a generar toda una presión desde el punto de vista psicológico y emocional, buscando la vulnerabilidad de la gente. Hay un video viral que hace 2 años exactamente, fui a una entrevista con la periodista Carla Angola y Carlos Acosta, y hablaba de eso, de que el gran objetivo que tiene el gobierno es precisamente atacar tus emociones. Porque si el gobierno toma el control de tus pensamientos, ellos van a poder frustrarte. Cuando alguien cae en el estado de la frustración, pasa algo que es muy peligroso, que te victimizas. Ya cuando uno cae en un estado de victimización, uno prácticamente pierde el control de sí mismo. Y cuando pierdes el control de ti mismo, eres vulnerable y eres manipulable. Y esa siempre ha sido la jugada, la estrategia desde el punto de vista psicoemocional que Maduro y su pandilla y esta gente que sigue usurpando el poder en Venezuela ha venido aplicando. Y ya nosotros tenemos que aprender también sobre eso. Yo vengo insistiendo en mis redes sociales y en las entrevistas que me hacen y a través de las pantallas de BN, a través de mi programa, que tenemos que en ese sentido ser muy astutos
y tratar de jugar un juego distinto desde el punto de vista psicológico y emocional. Porque si seguimos cayendo en estas trampas y si seguimos cayendo en estas ecuaciones ya repetidas, que ya uno se las conoce de memoria, la gente siempre va a caer en frustración. Independientemente de si la situación en Venezuela te frustra o no, o si algo en tu vida en este momento te está frustrando, lo importante es salir de ahí. Salir de ahí. Alguien me decía ahorita por el live que estaba haciendo, José Jacinto, quiero emprender, pero tengo miedo. Y yo te quiero decir, el miedo es normal. Estoy aquí en Estados Unidos y quiero emprender, pero me da miedo. Usted puede estar aquí, puede estar en Venezuela, en cualquier parte. Siempre el que toma la decisión de emprender va a sentir miedo. Y eso quiero dejarlo claro. Algunos conferencistas o llamados motivadores dicen por ahí que el miedo no existe. Yo no estoy de acuerdo. Yo asumo que el miedo es una emoción que forma parte de nosotros. El asunto está en si me domina o no. O sea, ahí está el gran tema. Si yo me dejo dominar por esa emoción, si yo me dejo controlar por esa emoción o si yo logro ponerla en contexto. El miedo puede incluso impulsarte o paralizarte. Busquemos que nos impulse. Yo creo que ese debe ser el sentido del miedo, o que nos alerte. Entonces tiene muchas interpretaciones, pero siempre va a aparecer. El miedo se muestra en pensamientos, se muestra en posibilidades, el miedo siempre se muestra con distintos rostros, pero somos nosotros los que al final decidimos qué es lo que queremos hacer y de qué somos capaces. Por eso es importante, mis queridos amigos, salirnos de cualquier trampa de frustración. No permita que nada, no permita que nadie lo frustre. No permita que eso suceda. Porque cuando usted permite que la frustración entre a su vida, cuando usted permite que la frustración lo atrape, entonces allí pierde poder emocional. Y si de algo usted tiene que tener el control es de sus pensamientos. ¿Por qué nos frustramos? Esa es una pregunta que también tenemos que hacernos. ¿Por qué nos frustramos? Porque nuestras expectativas no se están cumpliendo. Por ejemplo, el caso Venezuela. La gente, como hay tanta información, muchas de ellas información no real, la gente se crea expectativas. Una de las características de una persona madura emocionalmente es que no se crea expectativas que no filtren su mente. Es decir, si a usted le dicen cualquier cosa, usted se va a crear ilusiones y se va a crear expectativas. Usted tiene la capacidad, por su madurez, por su conocimiento y por su experiencia, de filtrar cualquier cosa que se le presente. Entonces, en relación a la situación venezolana, tengan claro algo. La situación cambió y es irreversible. Pero no es una cosa que va a cambiar en las próximas 2 o 3 horas. Pero es algo que va a cambiar y va a cambiar para siempre. El régimen está sentenciado, esa es una verdad. Pero lo que no podemos es comenzar a colocarle horas y colocarle segundos y colocarle días, porque entonces se crea una expectativa que fácil lleva a la gente a la frustración. Y ahí es en donde esta gente es especialista, en aprovechar la frustración, en inyectar a través del optimismo ingenuo, porque tenemos que aprender a separarlo. Y los que me conocen, han ido a mis conferencias, han leído mi libro Gente con Propósito y me ha escuchado y ha seguido mi carrera, sabe que yo hablo siempre de 2 grandes conceptos, que es el optimismo racional y el optimismo ingenuo. O sea, no podemos seguir siendo vulnerables a través del optimismo ingenuo, ese optimismo que no quiere poner los pies sobre la tierra. No, aferrémonos al optimismo, pero un optimismo más racional, un optimismo más inteligente, un optimismo que es la conclusión de lo que yo logre filtrar a través de mi criterio. De esa forma somos menos vulnerables a la frustración. Cuando hay mucha vulnerabilidad en una persona, o en un grupo familiar, o en un equipo, o en una empresa, o en un país, entonces pasamos a ser, en definitiva, blanco fácil de la victimización, de la frustración, y cuando nos metemos en esos pantanos, es muy fácil caer en la depresión, que es lo que hay que evitar, porque si al final perdemos nuestra energía, ¿cómo logramos seguir adelante? ¿Cómo seguimos avanzando? Alguien me decía en estos días, es que no consigo razones, es que todo está muy difícil. Gente que me escribía desde Venezuela. Y yo los entiendo, pero ¿cómo no voy a entender? Yo se los digo con mucha sinceridad y hasta con un poco de impotencia, porque esos sentimientos a todos nos ocurren. O sea, entramos en contacto muchas veces con la impotencia, es decir, tú sabes que hay gente que está pasando hambre. O sea, tú sabes que hay gente en Venezuela que se está muriendo o que se murió pudiendo haber sido evitado por un medicamento. Eso no es mentira. O sea,
Hay gente que lo dejaron morir en una cárcel simplemente por haber ido a una manifestación en contra de un político. Es decir, están pasando cosas muy graves, pero no solo por lo que leemos, sino por la gente cercana. Y uno busca de toda forma y manera de ayudar al máximo. Pero si tú te encuentras en una situación con estas características, mi mayor consejo es no cedas a la frustración. Es decir, de nada va a servir que digas, no puedo. Que está bien, entiendo, es difícil, es complicado. Coño, la vaina está jodida, como decimos en Venezuela, y discúlpeme el término, pero yo tengo que tener la determinación de seguir. Porque solo en el movimiento, en el avance, en la búsqueda de nuevas alternativas, a pesar de lo cuesta arriba de la situación, es que tú vas a mantener tu ánimo. Porque al final lo que buscas no es el dinero para tener una vida libre de problemas financieros. Lo que al final debes tener y entender es tu ánimo. Eso es lo que tú debes tener el control. Porque si yo tengo ánimo, yo tengo la energía para surgir, para ir hacia adelante. Ese debe ser nuestro gran objetivo cuando nos despertamos todos los días. Yo quiero tener ánimo, porque si no hay ánimo no hay nada. Es decir, yo puedo tener muchas ideas, puedo ser muy inteligente, puedo ser muy capaz, pero si no tengo ganas ¿con qué actitud tú empujas un proceso? ¿Con qué actitud tú llevas adelante un emprendimiento? Entonces, el ánimo es fundamental. O sea, Jacinto, ¿y de dónde nace el ánimo? Lo he dicho muchas veces, de tu propósito. Por eso nuestro programa se llama Gente con Propósito, porque el propósito, en conclusión, es el gran motor, el gran motor. Es que no sé cuál es mi propósito, pues pregúnteselo. Seguramente ya lo está viviendo y no lo sabía. Contextualícelo, pero conéctese a esa idea. Esto es fundamental. Esto que les estoy diciendo esto forma parte de la estructura emocional que es clave, que es determinante, que es primaria para poder sostenernos. Entonces, tenemos que evitar caer en frustración, porque cuando caemos en frustración, caemos en la victimización. ¿Cuáles son las características de una persona que se victimiza? Es la persona que dice, pobrecito. O sea, la persona que ya comienza a generar compasión, que comienza incluso inconscientemente a generar lástima, por orgullo, por determinación, por coraje. No caiga en ese estado. Y yo sé que es difícil. Porque cuando he tenido gente que he tenido que asesorar, o gente que he tenido que ayudar, o gente que he tenido que animar y motivar, y veo su situación y digo, está difícil la situación, pero tiene que seguir luchando. Y tiene que decir en su mente, alguna solución tiene que haber para llevar pan a mi casa, para llevar calzado a mis hijos. Alguna situación lícita, y la hay. Y la hay cuando digo, voy hacia adelante, y voy a buscar, y voy a intentar, y voy a mover la mata, y voy a resolver. Es mejor que estés ahí, luchando, aunque a veces no veas resultados, a que te sientes, dejes caer tu rostro, te arrodilles y permites que la situación te inunde a tal punto que te destruye y te desmorone. Eso no es lo que debemos permitir, y eso solo te corresponde a ti. Y eso es importante. Yo voy a ver por aquí los mensajes, voy a comenzar a revisar, porque para mí, como les digo, es importante tener la información y saber qué están escribiendo. Por aquí voy a comenzar a ver algunos mensajes, los voy a leer por aquí y los voy a leer por acá. Recuerden que hay muchos grupos que se conectan a este programa y no puedo ver todos esos mensajes directamente en vivo. Entonces, por acá hay un equipo que está trabajando y envía esos mensajes para yo poder hablarte directamente. Y los que están viendo el programa en vivo, yo los puedo leer y entonces puedo comentar lo que están diciendo. Acá dice, Inverpa dice, es muy difícil emprender en Venezuela. Dice alguien por acá. Entiendo. Ya vamos a hablar sobre eso. Después dice Ronald Olivet, eso es lo que me pasa a mí. Ya quiero que tenga hora y día. Te entiendo. Cuando le pones hora y día a un proceso que no depende del todo de ti, tú estás sometiéndote a un nivel de ansiedad que a quien va a perjudicar es a ti. Repito, es irresponsable dar una hora y dar un día, porque no lo puedes saber, no hay forma de saberlo, eso escapa de tu control. Como lo que yo quiero es que tú preserves tu fortaleza emocional,
preserves tu paz y tu atención y tu foco, no quiero que eso te consuma tus energías. ¿Por qué digo que la va a consumir? Porque vas a estar tratando de tener certeza sobre algo en lo que no puedes por más esfuerzo que hagas. Yo creo que el pensamiento que debe haber en tu mente, que es el que yo tengo en mi mente, es que estamos en una posición privilegiada, una posición en la que el país nunca había estado. Se han dado avances y logros que en este momento te hacen entender y saber que esto es irreversible. Yo tengo absoluta confianza en esto que te estoy diciendo. Ahora, esa es mi certeza, pero yo no me pongo expectativas de hora y día porque sé que eso va a generar una ansiedad en mí que para nada es positivo. Y yo tengo que estar fresco, yo debo estar motivado y yo debo estar bastante, digamos, desde el punto de vista emocional fresco y enfocado para hacer mis actividades personales porque hay una familia a la que hay que proveerle, porque hay una vida que debo seguir echando hacia adelante y porque el país amerita de gente clara, fresca, enfocada, que a pesar de que lucha con incertidumbre, sigue adelante y no está paralizado pensando en todo lo que pudiera ocurrir, pero no termina de ocurrir. De ese estado de ansiedad tóxico es donde yo estoy sugiriendo que salgamos y que nos enfoquemos en aquello que podemos dominar. Y con respecto a lo que dice Ronald y con respecto a lo que dice la amiga de Inverpac, que es muy difícil emprender en Venezuela, claro que es difícil, pero es muy complicado. Yo todavía tengo clientes en Venezuela a quienes asesoro y ha sido un proceso duro. Yo estoy aquí y yo acompaño a mis clientes y sé todo lo que sufren, lo que padecen, pero he desarrollado una admiración por muchos emprendedores venezolanos que nunca han tenido en todos estos años en su mente la idea del rendirse y del cerrar. Increíble. Otros se han reinventado y mantienen de pie su negocio en Venezuela aunque no sea muy rentable y han podido salir del país y seguir expandiendo su visión para que con lo que generan fuera pueden seguir dándole oxígeno a lo que tenían en el país. Me he encontrado con gente con esas características, pero también no he trabajado con personas que habiendo comenzado un proceso conmigo al final se han rendido, cerrado y han dejado todo tirado. No, gracias a Dios con la gente que he podido trabajar, a pesar de lo difícil, se ha mantenido luchando y siempre buscando opciones. Ahora, difícil, absolutamente. Yo no te voy a decir que es fácil, porque eso sería hablar desde el optimismo ingenuo, y por eso hay que hablar desde el optimismo racional. No es complicado, es muy difícil. Es más, contra toda lógica para muchos expertos. Pero si estás en Venezuela, si consideras que debes seguir en Venezuela y tienes posibilidades, tienes que a diario cambiar tu estrategia. A diario tomar decisiones, a diario actualizarte. Es una lucha muy desgastante, pero si estás allí y ya sabiendo que esto cada día está más cerca de que se transforme y cambie, que eso te anime a seguir. Si hay que tomar aire, se toma. Si hay que buscar nuevas estrategias, se toman. Si hay que hacer algunos cambios estratégicos claves, se hace. Pero con la convicción de que rendirse no es una opción. Que mantenerse de pie y buscar alternativa es lo que voy a hacer hasta el final. Voy a seguir leyendo por acá. Otro mensaje de Antonio Molina. Antonio, ¿cómo estás? Dice, lo que yo sé es que hay que arrestar a todo aquel que impida la entrada de la ayuda humanitaria, incluyendo a los que sigan las órdenes de Maduro, sean civiles o militares. Sin duda, esa es una opinión muy válida y estoy de acuerdo contigo. Pero también te hago una pregunta que es la que yo me hago. Donde esté, ¿de qué forma yo voy a ayudar a que mi país sea definitivamente liberado de estos malandros, de estas pandillas de sinvergüenzas que están aferrados al poder simplemente por su supervivencia? ¿Qué puedo yo hacer? Esa siempre es la pregunta. Busquen la forma de saber de qué forma pueden colaborar. Busquen la forma de entender de qué forma pueden dar su granito de arena. Yo lo dije en el programa pasado, a través de la comunicación. Mucha gente en Venezuela está desinformada. Y los que estamos en el exterior tenemos el gran deber, bien sea porque tengamos plataformas de estas características como yo tengo el privilegio de tenerlas, por mis redes sociales, por la televisión, o si usted no importa que no tenga una red social muy poderosa o no tenga mucha visibilidad, pero todos podemos influir de manera positiva en términos comunicacionales, decirle a la gente qué está pasando, decirle por dónde va el proceso y dar ánimo, que la gente diga, es que quiero que me llame José Jacinto, porque cuando José Jacinto me llama o me escribe, yo me siento mejor. Ese es el rol que tenemos que tener, a pesar de que tú te puedas sentir también preocupado
o abatido o atribulado por lo que puedes estar viviendo en tus procesos. Porque nosotros todos los días estamos enfrentando obstáculos, todos los días estamos enfrentando nuevos retos. Pero como siempre he dicho, los problemas nunca se van a acabar, pero las soluciones tampoco. ¿Ok? Voy a seguir viendo por aquí, ahora me voy a cambiar para acá. Aquí a la computadora, Alex Márquez. Alex, ¿cómo estás, hermano? Un saludo, un abrazo, reconforta la visión. Un saludo, me alegra saber de ti. ¿Estuviste con Bravos de Margarita este año? Te mando un abrazo. Neisa Díaz, qué buen programa, saludos. Neisa, esa es la idea, que usted sienta que esta inversión de tiempo a usted le puede servir. Yo me gradué en el 2003. En el 2003, empezando el 2004, yo entré a trabajar en una organización llamada Liderazgo y Visión y ahí tuve una experiencia de formación maravillosa, 2 años. Y a partir del 2006 yo arranqué con un trabajo de emprendimiento que gracias a Dios pude llevar a lo bastante alto desde el punto de vista del conocimiento, a través de la televisión, a través de libros. Y ahora que estoy aquí en Estados Unidos, viviendo una experiencia muy interesante, muy intensa, con nuevos aprendizajes, soy un convencido de qué sería de mi vida si yo no me hubiese formado en los conceptos de psicología y de capacidad emocional. Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con herramientas desde la actitud con C son determinantes, son fundamentales. Ayer le decía a alguien, gracias a Dios que yo tuve la posibilidad de formarme en las ventas. Porque cuando uno decide emprender, porque me hacen muchas preguntas sobre emprendimiento, usted tiene que tener en cuenta 3 conceptos clave. 1, la comunicación. La capacidad para comunicar es importante. Número 2, la capacidad para vender es fundamental. Y el concepto que hoy queremos abordar, que es la capacidad para servir. Son 3 conceptos fundamentales. Claro, esas 3 habilidades, agrego una 4, no se me puede escapar, que también es determinante, que es la capacidad para negociar. Repito, capacidad para negociar, capacidad para comunicar, capacidad para vender, capacidad para servir. Todo eso, por supuesto, se va a combinar con tus habilidades, tu aptitud con P y con la capacidad que tengas de crear buenas alianzas. La idea no se trata de ser amigo de todo el mundo, sino de poder conseguir gente seria con la que se pueda trabajar. No con la que no se pueda discutir, ni con la que no se pueda pelear, sino con la que a pesar de que se pelee, se discuta y haya diferencias, se pueda seguir avanzando. Porque al final el proceso siempre va a traer escollos, pero lo que importa es la capacidad que tengan esas alianzas o esos grupos para poder llegar a un resultado final. Eso al final es lo que importa, porque si yo me pongo a detenerme por las diferencias que puedo tener con mis distintos aliados o socios en el proceso de mi vida, pues entonces uno no avanza. Pero si uno lo ve como algo normal, como lo es, con el respeto y con la visión y con la integridad que eso significa, lo que importa es el resultado. Entonces, en base a eso estamos trabajando. Repito, 4 elementos fundamentales que son la comunicación, la capacidad para negociar, la capacidad para vender y la capacidad para servir. Y el servicio, hoy hemos titulado el programa de hoy, la capacidad para servir. ¿Y qué es esto de servir? El servicio es un concepto fundamental, un concepto que a nosotros los venezolanos y a cualquier hermano de América Latina que me esté viendo en este momento, es determinante no solo en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar, sino en nuestra vida profesional. Entender que servir no es ser adulante o adulador, o que servir, como lo decimos en Venezuela, no significa jalar. Hay un término en Venezuela que es jalabolas. Ese es un término que nació durante el régimen de Juan Vicente Gómez, en mi país. Juan Vicente Gómez fue uno de los primeros presidentes del siglo XX, digamos no presidente, un dictador, porque prácticamente se estuvo en el poder casi 20 años, eso no se le puede llamar presidente. Y este hombre creó una cárcel muy famosa llamada La Rotunda. Y esta cárcel se creó con el objetivo de meter ahí a presos políticos. Como toda dictadura, como todo régimen. Si yo me voy a perpetuar en el poder, yo tengo que estar dispuesto a meter gente presa que disienta de lo que yo digo o lo que yo creo. Y en esa cárcel cuenta la historia, esto no sé si usted lo sabía, pero esto es historia pura. Cuenta la historia que un preso común
identificó a un preso político muy famoso. Y aquel hombre, este preso común, pensó, dijo, bueno, yo estoy aquí, yo me tengo que ser amigo de ese político famoso porque cuando él salga seguramente me saca a mí. Y cuenta la historia que aquel hombre estaba buscando cómo entrarle a este político famoso para crear una conexión y estar cerca de él. Y bueno, se le ocurrió, recuerden que en aquel entonces a los presos se le colocaban lo que hemos visto en películas, esas bolas de hierro con una cadena atada al tobillo y los presos tenían que arrastrarlas. Entonces aquel hombre dijo, bueno, yo le voy a decir a este político que yo soy capaz de llevarle esa bola para que él no tenga que hacer el esfuerzo de arrastrarla. Y cuenta la historia que aquel hombre se le acerca al político y le dice, fulano, amiga, yo te tengo una propuesta, yo no quiero que tú sigas haciendo ese esfuerzo tan extraordinario de tener que arrastrar estas bolas pesadas, estas bolas de hierro tan pesadas, yo te voy a ayudar. Cuenta la historia que el tipo agarró aquella bola de hierro y la subió, ¿no? La alzó para que el tipo no tuviera que arrastrarla. Y alguien en el patio de aquella cárcel le dijo, epa, jalabolas. Y a partir de ahí apareció el término. Que en Venezuela a partir de ahí, y esto es sociología pura, se institucionalizó prácticamente. Al punto que pasó a ser parte de cada sector social, de cada institución. El término, digamos que se expandió por los distintos tejidos sociales de nuestro país. Y nos hizo un daño muy particular, porque yo creo que esta experiencia de emigrar a muchos venezolanos nos ha permitido entender la importancia de lo que es el servicio y como también depurarnos un poquito de nuestra soberbia, porque en Venezuela cada persona busca ser jefe, le cuesta entender que hay cadenas de mando y también le cuesta servir, porque a veces confundimos el servicio con el jalar. Yo en Venezuela llegué a hacer seminarios con distintas empresas y cuando hablaba de este tema, las historias que yo escuché de gente incluso que tuvo que renunciar a un trabajo porque trataba de colaborar, de dar la milla extra en su empresa y tenía un bullying, prácticamente un bullying brutal, porque daba 5 minutos más de su tiempo, porque daba media hora más de su tiempo, porque daba un poquito más de lo que tenía que hacer según sus funciones en el trabajo, porque el jefe le pedía algo y lo daba un poquito más, pero los otros no querían porque si tú me estás pidiendo un poquito más me tienes que pagar un poquito más. O sea, esa mezquindad de que yo no doy, si eso no está estipulado, yo voy a dar hasta aquí y yo de aquí no me paso y si me paso me tienes que pagar y que anda midiendo exactamente todo lo que está dando, esa actitud nos ha hecho mucho daño. Y esto no lo estoy inventando, esto está estudiado desde el punto de vista sociopsicológico y se lo dice un sociólogo que se ha dedicado a estudiar este tema. Entonces yo creo que tenemos que conectarnos mucho con ese tema, la importancia del servicio. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿sé servir? ¿Tengo disposición para servir? Hay gente que a veces también vincula el servicio con el término de humildad. Y sí, tiene algo de humildad el tema de servicio, pero va más allá. El servicio es la capacidad que tiene alguien para estar determinado en resolverle un problema a uno o a otros. Esa capacidad de ir más allá de la media, porque su gran objetivo siempre es hacer que el otro encuentre la solución a su conflicto. Tener esa visión de la vida te convierte en un profesional. Entonces, ese conflicto es importante, es clave. Por aquí Pedro Pereira dice, Alexa, te amo. Bueno, eso son declaraciones de amor. Ok, aquí voy a siguiendo comentarios. Vamos a ver por acá. ¿Qué más por aquí hay? Vamos a ver qué otros comentarios. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Aquí voy a leer otro comentario del amigo Lucho. Lucho, ¿cómo estás? Dice, no es que te da miedo en Venezuela. El gobierno te cae a palo y utiliza el miedo como herramienta y eso termina en algún momento. Nada es eterno en esta vida. Paciencia, perseverancia y mucha fortaleza para aguantar. Sin duda. Sin duda, estamos enfrentando a un régimen que no tiene compasión, que no tiene límites. Los reportajes y toda la información que hay desde hace unos días de cómo están torturando a militares disidentes, cómo están torturando incluso y haciéndole daño a familiares de estos militares. Es decir,
pareciera que no hay límites, no hay ningún tipo de consideración ética o moral, que incluso en las guerras las hay, hay códigos, pareciera que para ellos no hay códigos, sino la represión, la brutalidad, el ensañamiento para generar miedo, porque ahí está el objetivo. Yo genero miedo, yo tomo el control de sus pensamientos, yo frustro, yo victimizo, entonces yo hago un ser sumiso que pierde la capacidad para tomar decisiones. Entonces ahí cuando eres manejable, eres permeable, eso es psicología. Y por eso hay que estudiarlo, y por eso hay que entenderlo, y por eso es que lo que ocurre en este momento en Venezuela se está tratando de resolver en el tablero geopolítico de la negociación. La gente se desespera, lo voy a decir por acá, la gente se desespera porque dice, ya, pero ¿para qué van a hablar más? ¿Pero para qué van a dialogar más? Señores, nadie quiere gastar una bala o derramar sangre o generar grandes costos a través de una guerra sin antes agotar todos los medios posibles. Esos son protocolos internacionales en la geopolítica mundial. Entendámoslo. Una cosa es lo que yo siento, lo que yo quiero. Una cosa es lo que yo interpreto desde mis vísceras, que es válido, pues somos seres emocionales, somos seres viscerales, somos seres que sentimos. Pero también hay que entenderlo desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de la lógica. Aquí se están agotando todas las formas posibles para que esta gente entienda que su tiempo terminó en Venezuela. Eso es lo que se llama toda una acción diplomática. Y hay que entender, el mensaje es contundente por parte del país con el ejército más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. Cuando un país como Estados Unidos, se pone al frente, su gobierno, de una lucha de un país, está dando un mensaje muy categórico. Decidimos meternos en este conflicto porque vamos a llegar hasta el final y porque lo vamos a resolver. Pero se tienen que aplicar protocolos internacionales, se tienen que buscar, tienen que darse diálogos, porque si no se agotan, luego cualquier acción vinculada a la fuerza va a generar muchas más complicaciones, incluso para aquel que decidió hacerlo. Y de ahí también se pueden aprovechar estos bandidos, que en eso son expertos y además están muy bien asesorados, para generar una matriz de opinión que termine intoxicando, perjudicando el proceso que se está llevando en Venezuela. Pidámosle a Dios que la gente que está al frente de esto, en este tablero de la geopolítica mundial, tenga la inteligencia, tenga la agudeza, tenga la sabiduría y tenga la integridad de hacer las cosas que tiene que hacer. Y pidámosle a Dios que los distintos líderes del mundo que todavía no se han sumado, no al apoyo de una tolda política, porque esto hay que decirlo, lo digo por esta cámara, esto hay que decirlo, no tiene que ver con un tema ideológico simplemente. No, es que yo apoyo a Guaidó porque yo soy de la tolda Voluntad Popular de Guaidó. Esto no tiene que ver ni con Guaidó, ni con Voluntad Popular, ni con el madurismo, ni con el chavismo, ni con Primero Justicia. Esto tiene que ver con el sentido patriótico, con la idea cívica, ciudadana, de querer tener un país normal. Eso es lo que se busca. Nuestro país no tiene normalidad. Y ese es un argumento lo suficientemente poderoso para empujar esta lucha. No desde la acción politiquera o política, lo digo yo como ciudadano, sino desde la acción ética y moral de recuperar la normalidad de un país. Porque un país donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay seguridad, donde no hay comida, donde no hay medicamentos, no es normal. Los países tienen sus problemas, sus luchas, sus escollos. Pero lo que ocurre en Venezuela ya forma parte de un desastre ocasionado y generado por gente incapaz y inhabilitada ética y moralmente para llevar las riendas de un país. Y que desde hace tiempo se desconectaron de la gente. Esa es la razón por la cual yo me inspiro en querer apoyar, en desear, en visualizar que mi país puede liberarse de esa opresión encarnada en unos hombres que lo que buscan es responder a sus propios intereses. Hombres y mujeres que se han, digamos, contaminado con la avaricia, con la codicia y con la maldad. Por eso yo soy de los que apuesta a que todos estos esfuerzos, esta presión brutal que se está haciendo desde todas partes del mundo de sus resultados, para que nuestro país no tenga que ser sometido a una situación bélica que va a traer más
empobrecimiento, más ruina y más dificultad. Esperemos que no. Esperemos que esta gente le quede un poquito de sindéresis, si es que le queda, para entender que no pueden seguir colocando sus propios intereses por encima de los intereses de la gente, de un país de 30 millones de ciudadanos. Si no lo entienden, llegará el momento, en base a todos estos procesos y protocolos internacionales, no sé si es mañana, no sé si es pasado, no sé si es en 1 o 2 meses, en que tendrán que decir, ¿saben qué? Lo intentamos. Hay otros mecanismos para que lo puedas entender, porque ustedes 5, ustedes 10 no están por encima de 30 millones de ciudadanos, que a gritos están pidiendo ayuda, porque no es mentira. Bueno, la gente hoy se volcó prácticamente cuando vio unas gandolas y unos camiones en la frontera. Eso no está bien. Es decir, la gente está desesperada. Y vas a seguir tú dando discursos mediocres, vinculados a retórica política, cuando estamos hablando es de vidas. Y por otro lado, que también lo he dicho, aquí hay que enfocarse en el objetivo. Y eso forma parte de este proceso. Por eso es que eso genera tanta ansiedad. Hay gente que ya quiere empezar a repartirse el pastel sin haber cantado el cumpleaños. Aquí no se puede estar cantando cumpleaños sin antes haber logrado el objetivo. Y eso también tenemos que aprenderlo. Venezuela no es una torta para ser repartida. Venezuela es un pastel, si vamos a usar esa metáfora, a la que todos deberíamos tener acceso de manera justa, equilibrada, pero no de manera desigual. Pero no es tiempo de reparticiones, es tiempo de concretar una libertad que nos va a traer la posibilidad de tener nuevas oportunidades, de restablecer la esperanza y hacer que toda una generación y todo un pueblo pueda decir, señores, tenemos una nueva oportunidad, tenemos oportunidades y posibilidades, vamos, juntos como país, aún en las diferencias, a salir adelante. Pero el gran obstáculo es toda esta gente que está ahí como atravesada, imponiéndose, sabiendo que ya todo un país le ha dicho, no los queremos, queremos una nueva realidad y queremos unos nuevos rumbos. Y por eso se está luchando. Por aquí también tenemos a Carlos Alberto, dice, yo diría que la mayor tortura es psicológica y la información organizada en el medio de la oposición y todos los involucrados. Claro, exactamente. Por eso hablaba de la importancia de la organización, de la importancia de la estrategia. Hay una responsabilidad por parte, yo no diría de los líderes de oposición, de los líderes democráticos que están buscando la restauración del país, porque todo el apoyo internacional que estamos recibiendo no están sesgados a una posición. Lo que quieren es la restauración de los principales valores democráticos de un país, que son la libertad, la justicia, la igualdad. Porque no sabemos, yo no me imagino al primer ministro de Inglaterra o a la primera ministra de Alemania diciendo, no, es que yo estoy a favor de Voluntad Popular o de Primero Justicia o de cualquier otro partido. No, así no se ve. Aquí estamos a favor de que Venezuela tenga elecciones libres, que Venezuela tenga la posibilidad de liberarse de un régimen opresor y que Venezuela tenga la posibilidad de crecer en prosperidad con oportunidades como cualquier país del mundo. De eso se trata todo, de toda esta lucha. Y los líderes democráticos que tienen la responsabilidad de representar a casi 30 millones de habitantes deben estar a la altura, porque político que se equivoque en este proceso, político que va a perder su capital y político que va a ser prácticamente sepultado, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista ético y moral. Y eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Por aquí, me voy por aquí ahora a otro mensaje. Tengo a Gladys Beatriz Neris, dice, Dios los ilumine, siempre a Venezuela. Esa es la idea, que Dios nos pueda iluminar y que Dios nos pueda ayudar con todo lo que tenemos que hacer y cumplir, desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo ciudadano. Eso es fundamental. Señor director, por ahí tenemos una presentación. Antes que se nos termine el programa, me gustaría mostrarla un poquito para profundizar un poco más sobre el tema de servicio, porque este es un tema importante a todo esto que estamos hablando. Miren, yo les voy a leer algo. Yo siempre les he dicho que saquen su lápiz, su papel. Ustedes saben que siempre traemos información para que usted la reflexione. Esto está en la Biblia. Y cuando uno habla de servicio, yo creo que uno de los textos que mejor habla de servicio es la Biblia. Entonces, esto que está ahí en pantalla
está tomado literalmente de la Biblia. Lo voy a leer. Dice, esto está en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, creo que Marcos 10. Dice, entonces Jacobo y Juan, tomar un poco de agua. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, los discípulos, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso del que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Siguiente lámina. Dice, ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, cuando dice los 10 se refiere a los otros 10 discípulos. Jesús tenía 12, pero los otros 10 escuchaban lo que Jacobo y Juan le proponían a Jesús. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿qué les dijo? Sabéis que los que son tenidos por gobernantes las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Siguiente lámina. Dice, para finalizar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dice la Biblia en Marcos 10, 35 y 45. Entonces, esta es una parte de la Biblia muy interesante. Yo siempre he tomado la Biblia como referencia, porque la Biblia es un manual sociológico, la Biblia es un manual de psicología, un manual espiritual, solo que muchos no la abordan o no la leen por dogmas o por estigmas, pero hay que tener un acercamiento, porque allí hay mucha sabiduría que nos puede ayudar a resolver cosas cotidianas. Y ahí está el gran dilema. Y como siempre hacía Jesús, Jesús todo lo resolvía con preguntas. Más que dar respuestas, Jesús siempre generaba preguntas, que es una de las formas más maravillosas para aprender. No convertirnos en máquinas de dar respuestas a todo, sino hacer que la gente piense. Por eso cuando me preguntan, pero ayúdame a saber cuál es mi propósito, yo no lo sé cuál es tu propósito, no lo puedo saber, no hay forma de que yo lo pueda saber. Tú tienes que pensar sobre eso. Lo que te hago, lo que yo busco es hacerte reflexionar sobre la importancia de vivir en propósito. Ese es mi trabajo, no decirte cuál. Lo mismo hacía Jesús. Jesús lo que hacía era generar preguntas para que ellos pensaran, sus discípulos pensaran. Porque Él lo sabía. Pensar sobre lo que pensamos nos hace más agudos, nos hace más profundos, nos hace más sabios, nos permite ser personas con mayor capacidad para dar respuestas a las necesidades de la gente. Y eso era lo que Jesús quería con sus discípulos, porque Él se dedicaba al apostolado de ayudar a la sociedad, a los pobres, a los enfermos, a todo aquel que tuviese necesidad. Él estaba allí y que necesitaba que su equipo lo entendiera. Y Él le hace una pregunta muy profunda, pero que contiene una gran sabiduría. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Tratemos de llevar la pregunta. ¿Quién es el mayor? Cuando tú vas a un restaurante, llega a comer el gerente de tal empresa, el dueño de tal empresa, la personalidad, el artista tal, y el que sirve lo ven como eso, como el mesonero que está ahí sirviendo. Jesús le preguntó, ¿quién es el mayor, el que se sienta o el que sirve? Bueno, la lógica dice y el mundo dice que es el que se sienta, porque ese es el hombre o la mujer importante, el que está pagando.
Pero entre vosotros no es así. El más grande es el que sirve, como yo estoy entre ustedes. Pensemos, pensemos. Digo pensemos porque me involucro. Tenemos esa mentalidad de servicio, pero hay gente que entra en conflicto. Mucha gente me lo ha dicho, sí, pero es que uno a veces, siendo servidor, se aprovechan. Pero el que se aprovechen o no de ti depende de tu madurez, depende de tu criterio y depende de las otras herramientas que les dije. La capacidad para negociar, la capacidad para vender, la capacidad para comunicar. Por eso es que todas esas herramientas son fundamentales. Y todas estas herramientas no las enseñan en la universidad. Ni siquiera las enseñan en la escuela todavía. Estas son herramientas que yo tengo que entender que me hacen falta. Porque si yo tengo vocación de servicio, pero tengo debilidad a la hora de negociar, se van a aprovechar de ti. Entonces, por eso yo digo que son herramientas que tienes que cruzar. Es decir, yo tengo una vocación de servicio, pero siempre teniendo claro que voy a estar atento a cada negociación. Porque la idea no es que se aprovechen de ti, porque entonces te me vas a frustrar. Mucha gente está frustrada, no, es que yo sirvo, yo ayudo, yo apoyo, pero después se burlan, se aprovechan de mí. El que se aprovechen de ti depende de lo que tú has permitido. Cada quien pone límites. Repito, por eso es tan importante el concepto de servicio. Porque cuando tú estás sirviendo, tú no sabes quién te está viendo. No olvides eso. Yo recuerdo que una vez estaba en Maracaibo dando un seminario y recuerdo que hablaba sobre esto y alguien pidió la palabra y me dijo, lo que tú dices es muy cierto. Porque yo hoy, me dijo, estoy aquí en tu seminario porque desde Panamá nos hicieron venir para estar presentes y poder escucharte. Y yo estoy hoy en Panamá al frente de una compañía porque alguien me vio cómo yo trabajaba y hacía mi trabajo. La gente que sirve genuina y espontáneamente es gente que tarde o temprano alguien lo va a ver y va a decir, tú, vente a trabajar conmigo porque ese profesionalismo, esa mística, esa actitud y esa capacidad de trabajo es la que yo quiero tener con mi gente. Y a esa mujer le pasó eso. Trabajaba en una peluquería, cortaba el cabello como una más de esa peluquería y alguien de mucho poder que ya no sabía que tenía tanto poder, vio cómo trabajaba, vio cómo atendía, vio cómo servía a los clientes y la vio durante semanas y meses hasta que un buen día, sin ella esperarlo, porque ella simplemente hacía lo que tenía que hacer, le dijo, me gustaría que tú estuvieses al frente de un salón de belleza que yo voy a montar en Panamá. A esa mujer le cambió la vida. ¿Sabe por qué? Porque entendió que el servicio abre puertas. Y entendió lo que Jesús dijo. ¿Tú quieres ser el más grande? El más grande no es el que se sienta a la mesa. El más grande es el que sirve la mesa. Entonces, voy a seguir aquí leyendo algunos mensajes. Dice Eliezer, vamos a ver qué dice Eliezer, dice, no estoy de acuerdo, ya que debería estar interviniendo a Venezuela y sacar esa dictadura, no hablar más. Está bien, coincidimos, Eliezer, coincidimos en el que ya el país no aguanta más. Yo coincido contigo, lo que trato de decir es que hay mucha ansiedad en la gente en que dice, es que tienen que entrar ya, es que tienen que empezar ya. Y lo que trato de explicar es que hay protocolos que por más que nosotros digamos, entren, ayúdenos, acaben con estos malandros, los protocolos se tienen que cumplir. Y lo que digo es, si en ese protocolo de intentar resolver esto a través del diálogo, pero no es el diálogo del que nos acostumbraron estos malandros, son negociaciones contundentes, es decir, la negociación es, vas a salir, o sea, se está negociando tu salida, no si te quedas o no. Es distinto porque todo cambió, porque la negociación cambió, porque los términos cambiaron. Es a lo que me refiero. Si eso no funciona, pues va a tener que funcionar. Salimos del tablero del ajedrez geopolítico y se va a entrar al tablero guerrerista, que es la confrontación. Pero lo que te quiero decir, porque es mi obligación decírtelo, es que estos protocolos los van a agotar. No importa que nosotros digamos todos los días, pero entren, pero ayúdenos, pero sálvennos. No importa lo que digamos, esos protocolos se van a cumplir porque forma parte de lo que ese tablero geopolítico exige. Si se agota y esta gente no reacciona,
créeme que lo que tú dices es lo que va a terminar ocurriendo. Xiomara Mejía dice, nadie dice que es una torta, pero sí es una teta que Maduro y sus malandros no quieren soltar. Claro, exacto. Ellos lo convirtieron en su gran teta, como usted dice, donde se están alimentando a sí mismos y no les interesa para nada el bienestar de la gente, porque si les interesara el bienestar de la gente, hace 2, 3, 4 años, o desde que este señor tomó el poder, cuando murió el presidente Chávez, cuando él lo asumió, ya él podía haber hecho algo por el país, pero demostró lo que demostró, lo que han demostrado todos los que estos 20 años han estado al frente del poder en Venezuela, que su gran objetivo son sus intereses personales y particulares. Por eso es que deben salir, porque Venezuela no puede ser, como usted dice, la teta de unos políticos o de unos corruptos, sino tiene que ser un país como una gran fuente que pueda surtir oportunidades a todos los venezolanos por igual. Ya estamos casi finalizando. Voy a seguir viendo aquí otros mensajes porque me interesa todo lo que ustedes escriben. Alejandro dice, hola, ¿qué opinas de los niños de 14, 17 años que están reclutando en Venezuela? ¿Será que no hay derechos de niños? Sabemos que sí hay entonces. Alejandro, en una situación como la que se vive, prácticamente, ¿qué derechos le podemos exigir a estos malandros? Es prácticamente una contradicción. Eso forma parte de la urgencia que tenemos en recuperar el país, porque no solamente los niños se mueren de hambre, no solamente la gente muere por falta de medicina, no solamente la plata no alcanza. Una pensión ya no alcanza ni siquiera para comprar 1 kilo de queso. Imagínate tú la locura en la que esta gente ha metido el país. 18.000 soberanos es el sueldo mínimo y no alcanza para comprarse 1 kilo de queso en Venezuela. Es una locura total. O sea, no puedes imaginar. Imagínate una persona que trabajó toda su vida, una pareja, 2 pensionados, juntan su pensión y no son ni 36.000 soberanos. Con eso no pueden comprar ni 3 productos de la cesta básica. Eso se llama destrucción masiva, estructural. Eso se llama oscuridad. Esa es la razón que nos empuja, repito, no por una postura política, sino por una postura ética de vida, de querer salir de esta gente y que más nunca se atrevan a tocar nuestro territorio y que ser liberados de este tipo de pensamiento que lo que trajo fue el oscurantismo y la desgracia al país. Y que quienes vengan a gobernar entiendan que tienen que venir con otra forma de pensamiento y nosotros nos vamos a encargar de que así sea, con nuestro ejemplo como ciudadanos y como profesionales y como seres humanos. Dice Bercy Gómez, claro que resultará, vamos bien, así es, claro que sí. Alejandro dice, porque si Maduro no es... no entendí el mensaje, pero bueno, Alejandro, ya te respondí el primer mensaje. Bercy Gómez dice, la frontera no está cerrada, Maduro la destruyó, que es diferente, pero ya los tachirenses, como siempre, están dando la cara. Totalmente de acuerdo, es verdad. Hay restricción en horarios, pero la frontera sigue estando abierta. Aquí está planteado otro tipo de conflicto que esperemos que en los próximos días, no sé el tiempo, se pueda ir resolviendo y al final que se cumpla el objetivo. Pero para eso debemos estar muy enfocados. Bueno, buenísimo. Por aquí, no sé si tengo otro mensaje por acá. Vamos a subir por aquí a ver si consigo antes de despedirme, porque no quiero dejar ningún mensaje sin leer. Aliana Sifontes, ¿cómo estás, Eliana? Un gran abrazo. Gracias por escribir. Eliana, ya está cargando la transmisión, ya la puedes ver. ¿Quién más está por acá? Monteagudo dice, desde España, País Vasco. Saludos, gracias por estar en sintonía de BM The Network en su programa Gente con Propósito. Y bueno, creo que los hemos leído todos y llegamos exactamente a las 9 de la noche. Mis queridos amigos, como siempre les he dicho, pregúntese qué usted puede hacer por su país, no importa dónde se encuentre. Siempre esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué manera puedo ser útil? ¿De qué manera puedo aportar? Y hay muchas formas de hacerlo. Como ciudadano, como profesional, como hombre, como mujer, es asumir mi rol. Asumirlo con objetividad. Y objetividad significa esa combinación entre lo que siento, entre mi pasión, entre mi anhelo, entre mi esperanza, pero también entre
el concepto, entre la lógica, entre la táctica, entre la estrategia. Esa combinación no solamente nos hace más completos como seres humanos, sino también nos va a dar mejores resultados, porque los resultados al final es lo que estamos buscando y para ello debemos tener un enfoque de esas características. Recuerde, el servicio es parte de lo que hace un hombre y una mujer diferente, distinto. Sirva sin restricción, sirva entregándolo todo. Nunca piense que el servicio significa de que usted es una persona que está ahí, que la gente se está aprovechando de usted porque usted está sirviendo y dando lo mejor. Usted no sabe quién lo está viendo y por eso, si algo inspira el servicio, es el prestigio. Porque el prestigio es algo que nos posiciona y nos puede abrir puertas hoy, mañana y siempre. Se les quiere, un gran abrazo y hasta la próxima semana con un nuevo programa de Gente con Propósito por aquí, por B&D Network. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita.